En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, acerquémonos al altar de Dios reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía en eterno descanso de Daniel Mota y también por todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones, en lo profundo de nuestros corazones y que Dios solamente sabe. Pedimos también por las intenciones de todos los que nos siguen por las redes sociales y que descienda sobre todo cada uno de nosotros la misericordia de Dios.
Señor Dios nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre, concédenos por los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores, perseverar con firmeza en la fe y después de una vida llena de obras alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se han convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro, por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cabañas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa y despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De pie. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a cada uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Hermanos, nosotros nos hemos generado y porque nos hemos formado que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Si nosotros preguntamos una definición de justicia, en este lado del mundo, en Occidente, todos dirán que lo justo es dar a cada uno lo que corresponde. Eso es el pensar del hombre. El pensar de Dios es muy distinto al del humano. Nosotros podemos decir: hemos trabajado tanto, merecemos tanto. Y esa igualdad entre lo que hemos trabajado y lo que recibimos, o esa equivalencia, pues es lo que nosotros llamaríamos justicia. Pero la verdad es que la justicia ante los ojos de Dios no es dar a cada uno lo que merece, sino dar a cada uno lo que necesita. Porque si Dios se mostrara justamente al modo de pensar humano, dar a cada uno lo que merece, les hago esta pregunta: ¿qué merecemos nosotros por nuestros pecados? En cambio, el día de hoy, el sol amaneció y está alumbrando a justos y a pecadores, a pobres y a ricos, porque todos necesitan del sol, hasta la plantita y la hormiguita. De tal modo que en esta parábola, justicia y misericordia se encuentran. ¿Cómo es posible ser justo y misericordioso a la vez? Muchas veces nosotros podremos pensar que alguien
que se le otorgue una misericordia tremenda, se le está haciendo una injusticia al otro, como es el caso de la parábola. Los que llegaron al último, ya casi llegaron a la repartición, y les dio un denario. Y los que aguantaron el peso del día, les dio también un denario. Fíjense lo que dice el dueño de la viña: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos que te pagaría un denario? Injusticia sería que le pagaría menos o que le pagaría más. Eso sí es injusticia. El dueño de la viña quedó de pagarles un denario, aquí lo dice: toma pues lo tuyo y vete. Fíjense, qué actitud. Toma lo tuyo y vete. Es decir, ya quedaste bien saldado. ¿De qué sirvió entonces trabajar todo el día y soportar todo el todo el peso de el sol, si a cambio de eso obtenemos el precio de irnos fuera del Señor? Y saben una cosa, estimados hermanos, el denario que nos promete el Señor es el denario de la salvación. A todos el Señor nos ha prometido salvarnos. A todos el Señor nos ha prometido un lugarcito en el cielo. Pero ¿qué pasa cuando entre nosotros empezamos a trabajar por el reino? Si voy a misa, si me confieso, si me porto bien, paso toda mi vida haciendo los 10 mandamientos. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos ante la presencia de Dios? Porque fíjense, en algún momento va a llegar el final del día y va a llegar un momento en el que Dios a cada uno nos dé la paga. Pero ¿qué va a pasar cuando en la misma fila del pago nos encontremos con el violador, con el asesino de mi hijo, con el que me hizo la vida de cuadritos, con el que me cae gordo, que alcanzó de Dios en el último instante de su vida, alcanzó de Dios el arrepentimiento de sus pecados y Dios le quiere dar la misma vida eterna que a ti? Muchos dirán, bueno, pues qué injusto es Dios. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces muchos dirán, entonces, si el Señor nos va a dar lo mismo da vivir en pecado que vivir con la gracia de Dios. Ahora les digo, aunque Dios da al que necesita, la misericordia de Dios es privilegio exclusivo de quien sabe valorarla. Es decir, Dios es bueno, sí. Dios es justo, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero nosotros no podemos pasar toda nuestra vida pensando que que en el último instante de nuestra vida nos vamos a arrepentir. El último instante de nuestra vida posiblemente puede ser totalmente inconsciente. Es decir, muchos pueden decir, ok, yo hago de mi vida lo que yo quiero. A la hora de la muerte, yo me arrepiento y me voy a ir al cielo. No cantes victoria. Nosotros no sabemos si vamos a obtener de Dios la gracia que obtuvo el ladrón arrepentido que crucificaron junto con Jesús. El detalle, mis hermanos, es de que
Nosotros vamos a tener una muerte de acuerdo a nuestra vida. Tanto va el cántaro al agua, dice el dicho. Nosotros, si tenemos una vida en la gracia de Dios, muy posiblemente vamos a morir en la gracia de Dios. Pero si nosotros tenemos una vida de pecado constantemente, muy posiblemente vamos a obtener una muerte de pecado, una condenación eterna. La actitud del Señor es que nosotros vayamos a trabajar a su viña. No importa si sea de mañana, no importa si sea de mediodía, no importa si sea en la tarde o no importa si llegas justo al momento de la repartición o de la paga. El Señor nos invita a trabajar en su viña. En ninguna parte el Santo Evangelio dice que el Señor despilfarró o malgastó lo suyo. El Señor le pagó a quien trabajó. Aquí en la parábola no dice que el Señor se agarró repartiendo a cuanta gente pasara en la calle, ¿verdad que no? De tal modo que, ¿a quién le paga el Señor el denario? ¿A quién le paga el Señor tal cual la vida eterna? Al que trabaja por el reino de los cielos. No importa si estás trabajando desde tu niñez o si ya que estás en la vida adulta o ya alguien que está anciano, como dicen los jóvenes de hoy, les cae el 20, el insight, ya entendieron, ya les subió agua al tinaco, ya entendí que tengo que trabajar por el reino de los cielos y que no importa la edad que yo tenga, estoy llamado a trabajar en la viña del Señor. A todos el Señor nos va a dar lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es que el padre esté con sus hijos y los hijos estén con su padre. Lo justo es que nadie esté perdido. Lo justo es que todos estemos en el Señor. Por eso, estimados hermanos, les invito a que en esta Santa Eucaristía, con nuestra vida, también pongamos nuestros sentimientos, nuestra sed de justicia. Todos hemos vivido injusticias, todos hemos vivido apuraciones, muchos estamos en necesidad. Pongámoslo todo nuestro corazón y nuestro ser en el altar de Dios. Miren que con la Santa Comunión a cada uno de nosotros Dios nos va a repartir lo que necesitamos el día de hoy. Si hoy necesitamos paz, con la Santa Comunión el Señor nos dará paz. Si hoy necesitamos coraje, valentía para mandar fuera de nuestra vida lo que necesitamos mandar fuera de nuestra vida, la Santa Comunión nos lo va a dar. Por eso, avancemos juntos y avancemos firmes a la eternidad. Avancemos haciendo de nuestro Señor nuestra fortaleza de cada día. Avancemos con la certeza de que ninguno de nosotros quedará defraudado por el Señor, porque el Señor nos pagará y nos cumplirá su palabra en nuestra vida cotidiana, y después en la vida eterna nos dará el verdadero denario de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Será por nosotros de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Que Señor, sea nuestra santa oración, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Lávame, Domine, beniquitate mea, et peccatum meum mundum. Gracias. Oren, hermanos, para que el sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la pasión de tus mártires, concédenos, Señor, por ese sacrificio, anunciar dignamente la muerte de tu unigénito, el cual no solo ha animado con su palabra a los mártires, sino que los ha fortalecido con su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, porque tú eres el Dios que vive por siempre, que existes desde siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Oh, Santo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida.
y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José María, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, y de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente de Daniel Mota. Pidamos también en un momento de silencio por nuestros difuntos. Y de todos los que murieron en la paz de Cristo, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y ahí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Santa Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Hermanos, en la distancia ofrezcámonos un saludo de paz. La paz del Señor. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, los invitados a la cena del Señor. Hermanos, les ofrezco una disculpa, no voy a acercarme a ustedes porque se me averió el cubrebocas y entonces para conservar las medidas de higiene, el ministro les va a dar la Santa Comunión.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que el maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame a ti, pero con sangre santos, ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. La divina providencia nos asista en cada instante y momento. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Va de retro, Satanás, no persuadas cosas vanas, pues maldad es lo que brindas, bebe tú ese veneno. Amén. Ave María Purísima. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de tus santos mártires, llevemos en nuestro corazón las señales del amor y los sufrimientos de tu Hijo, y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Que pasen bonito día.